Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Un nuevo día que Dios nos permite para vivir. Y hemos dado gracias al Señor ya, quizá de temprano, por su fidelidad y por su misericordia. Quiero compartir con ustedes un devocional que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el 24 vamos a leer. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta ahí vamos a leer este pasaje, esta palabra del Señor que nos va a enseñar algo poderoso. Aquí acababa Jesús de multiplicar los panes y los peces y de alimentar a una multitud. Terminado aquello, dice que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: crucen al otro lado de la ribera, que yo después los voy a alcanzar. Estos discípulos fueron enviados por el Señor a cruzar en la barca. Pero nos encontramos con algo que sucedió aquí. Jesús los envía y mientras ellos iban remando para cruzar al otro lado, se encuentran con una gran tormenta. Dice que el viento azotaba la barca y que el viento era contrario. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, nos esforzamos en obedecer a Dios y queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero nosotros obedecemos, pero en medio del camino nosotros nos encontramos con una tormenta, con un obstáculo. Y dice que era una gran tormenta y el viento golpeaba fuertemente la barca, porque también en el libro de Marcos sale esta historia y también en Juan 6. Usted lo puede leer después. Dice que los discípulos se asustaron mucho porque parecía que la barca se iba a hundir. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que leía también esta historia bíblica en Marcos capítulo 6, versículo 48, sale esta palabra que me llama mucho la atención, porque contando esta misma historia dice: y viéndolos, este era Jesús, remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Jesús estaba mirando desde la otra orilla a los discípulos cómo estaban luchando para cruzar a la otra ribera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros, como hijos de Dios, que a veces nos esforzamos mucho para obedecer a Dios, pero nos encontramos con estos obstáculos. Yo quiero que tú sepas, amado hermano, amada hermana, que Jesús desde la orilla, Él está mirando. Él dice que vio a los discípulos remar con gran fatiga. Los discípulos estaban cansados, los discípulos querían cruzar. Y a pesar de la dificultad, ellos no se quedaron allí atemorizados, sino que remaban con gran fuerza. Y yo te quiero decir esta mañana que con todas las dificultades que estamos viviendo, con todos los procesos que quizá pudiéramos estar pasando, yo te invito en esta mañana a remar, a no cansarse, a seguir remando. Jesús nos dice en esta mañana: no dejes de remar, sigue, porque en algún momento de la tormenta, en algún momento de este obstáculo, de esta dificultad, Jesús va a aparecer y va a aparecer de forma milagrosa. Porque nosotros vemos en el versículo 25, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínese usted la alegría de aquellos discípulos que en ese momento que dice que estaba oscuro, que ya era de noche,
que se encontraron con esta tormenta, yo creo que ellos estaban muy asustados, como muchas veces tú y yo estamos en una situación difícil y nos asustamos y parece que la barca se va a hundir porque el viento golpea y golpea la barca. Los problemas, las dificultades golpean nuestra barca y estamos muchas veces asustados, con mucho temor. Pero te quiero decir en esta mañana que el Señor va a aparecer en medio de la tormenta de una manera milagrosa. Él va a mostrar su poder, porque después esta historia termina que dice que cuando Jesús sube a la barca, ellos pueden cruzar rápidamente a la otra orilla, al otro lado. Nada va a impedir que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios. Satanás se va a levantar, el enemigo va a tratar de sacarnos de la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que seguir remando. La invitación en esta mañana, hermano amado, amada hermana, es que tú sigas remando. Aunque estés fatigada, aunque estés cansada, aunque estés cansado, sigue remando, porque el Señor va a aparecer a prestarnos auxilio. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé la fuerza y el ánimo para seguir remando, aunque estemos cansados. Vamos a llegar a la meta, vamos a seguir remando hasta el final. Esa es la invitación en esta mañana. Que Dios te bendiga mucho y te bendiga y te guarde a ti junto a tu familia. Muchas bendiciones.